Por respeto a todos los que han llegado temprano a la plática, pues vamos a empezar con esta pues, sesión de algunas recomendaciones que de todo lo que me ha tocado estar leyendo y practicando, pues creo que puedan ser algunas cosas que nos van a servir a todos. Los que no estuvieron en las primeras, pues les aconsejo que vean otros dos videos, que es una sola conferencia, pero que se partió un poco porque Zoom hubo una desconexión a media, bueno, al inicio de la plática. El enfoque de ahora siempre es de seguridad en emergencias odontológicas en tiempos de COVID-19, pero tenemos un enfoque más práctico. Aún así vamos a hacer una revisión de algunas cosas básicas que habíamos visto en la plática pasada. Comento que no tengo conflicto de interés en dar esta plática, no pertenezco ni a ninguna compañía, ni a ninguna casa farmacéutica, por lo tanto, no tenemos conflicto de interés en ese sentido. La práctica siempre no pretende contradecir ni los lineamientos dados por el gobierno, ni los lineamientos del Ministerio de Salud, ni los lineamientos de las respectivas juntas de vigilancia, ni los lineamientos dados por la Organización Mundial para la Salud. Los que quieren hacer preguntas, siempre está la zona de preguntas y respuestas aquí en Zoom y pueden escribir sus preguntas y al final vamos a solventar las dudas que se puedan generar durante la plática. La mayor parte de los conceptos igual están basados en los lineamientos del CDC, que es el Center of Disease Control de Estados Unidos, los lineamientos de la Organización Mundial para la Salud, los lineamientos de la OPS, Organización Panamericana para la Salud, los lineamientos de la Asociación Americana de Odontología, American Dental Association, y los lineamientos de la Asociación Americana de Cirugía Maxilofacial. Recapitulando, estamos hablando del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, que es una abreviatura de Coronavirus Disease 2019. Y este es un coronavirus del tipo beta coronavirus. Otros datos importantes a recapitular. Uno es el tamaño del virus. Recordemos que es un virus extremadamente pequeño, mide entre 60 a 140 nanómetros. Recordar que un nanómetro es la milésima parte de un micrómetro y si lo queremos decir en micrómetros sería de 0.06 a 0.14 micrómetros los que mide este virus. Para hacer un comparativo, los micrómetros son la millonésima parte de un metro. Digamos que un desecho de un ácaro de estos parásitos que pueden haber a veces en algunas zonas de la casa, esos desechos miden aproximadamente 5 micrómetros. La hebra del cabello mide aproximadamente de 100 a 150 micrómetros de ancho. Y bueno, por el tamaño tan pequeño del virus es muy fácil que pase nuestra mascarilla quirúrgica convencional que utilizábamos hasta antes de la pandemia y que por cierto era más con el objetivo de prevenir infecciones en el sitio operatorio más que protegernos a nosotros. Usualmente estábamos buscando que nuestras gotas de saliva no cayeran en el campo operatorio con todas las bacterias que podrían llevar al procedimiento quirúrgico. Otra cosa importante es que el virus lo podemos encontrar en todo el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal. Se encuentra en la saliva, en el esputo, en la garganta, en la nasofaringe, en la sangre, en la bilis y en las heces. Hasta el momento no hay evidencias de que se encuentre en la orina y la cantidad de virus al momento detectado en tejidos blandos es baja. Sin embargo, la mayor parte de procedimientos donde rompemos barreras naturales se consideran que producen aerosoles al momento de realizar dichos procedimientos. El mecanismo de contagio, igual
ya estamos saturados de información, pero es importante recordar que se transmite a través de gotitas de saliva dispersadas ya sea por tos o aerosoles dispersados a través de los estornudos y por contacto. Quiere decir que tocamos alguna superficie que estaba contaminada y posteriormente llevamos esas manos a la cara, específicamente boca, nariz o los ojos. Hay algunos estudios que dicen que nos tocamos nuestra cara aproximadamente de 16 a 20 veces por hora. Entonces, es muy fácil que si tocamos una superficie contaminada, pues transportemos el virus hacia una de las mucosas ya mencionadas. Afortunadamente no hay evidencia actual de que el virus sea aerotransportado, porque eso nos daría mucho más problemas con el contagio. Aún así, la capacidad de contagio es muy efectiva del virus y se dice que podría estar entre 2 a 5 o 2 a 4 personas las que se pueden contagiar a partir de una persona que está enferma. Esta imagen la habíamos visto la vez pasada y fue lo que parte de lo que se vio en las primeras semanas de la pandemia, donde los odontólogos en este artículo del New York Times estamos dentro de las eh, eh, profesiones más expuestas a ser contagiados por el tipo de contacto que tenemos con el paciente y debido a que estamos en buena parte de nuestros procedimientos generando aerosoles. Entonces, por eso el hecho de que también los tratamientos odontológicos se limiten actualmente únicamente a emergencias. Bueno, esto es fuera de las personas que están directamente en los hospitales tratando o cuidando a los pacientes COVID positivos. Fuera de ese personal de la salud, pues nosotros tenemos una alta probabilidad de ser expuestos a la enfermedad o de ser contagiados. Y esta imagen que hace unas semanas circuló en las redes con bastante frecuencia, una imagen de los 70 donde colocan colorante a la saliva para ver qué tanto esa saliva al momento de que trabajamos con instrumentos rotatorios se dispersa en nuestra ropa o en nuestro cuerpo y vemos como sí hay bastante salpicadura de saliva en ropa, brazos, el paciente mismo, el cuerpo del paciente está bastante salpicado. Eh, y bueno, la odontología ha ido cambiando. Les pongo estas imágenes de los años 1930 y 1910, donde de la izquierda es odontólogos trabajando sin mascarillas, sin guantes, y en la derecha son unos médicos del Hospital Johns Hopkins revisando un paciente. Si se fijan, tanto los médicos como enfermeras están sin ningún tipo de protección, ni guantes ni mascarillas. Todo eso ha ido cambiando a partir de la pandemia del VIH, pues hicimos muchísimas modificaciones y nuestra vestimenta de por sí ya era bastante, bueno, generaba o daba bastante cobertura a nuestro cuerpo. Sin embargo, vamos a tener que hacer algunas modificaciones nuevas a nuestra manera de comportarnos en las clínicas y al momento de hacer los procedimientos. Ya habíamos revisado igual que el virus se puede encontrar depósitos en las glándulas salivales, sobre todo en glándula parótida. Eso también nos lleva a un buen pronóstico para generar una prueba en saliva futuro que se pueda realizar con mayor facilidad que los métodos actuales. Ya habíamos visto que los receptores para el virus también se encuentran de forma abundante en cavidad bucal, sobre todo en la lengua, los receptores para la enzima convertidora de la angiotensina 2. Y algo, pues, nuevo, digamos, es algunos estudios que hay ya en relación a los aerosoles y a la presencia del virus en algunas superficies. Y aquí sí es un dato a resaltar que el virus puede permanecer viable en aerosoles aproximadamente 3 horas. Quiere decir que
si generamos aerosoles en la clínica, aunque el estudio ha sido todavía experimental, no ha sido llevado a ninguna clínica, pero la probabilidad de que ese virus se mantenga viable es de aproximadamente 3 horas en el aerosol que generemos. En el plástico se mantiene 72 horas y en el acero inoxidable aproximadamente 48 horas. Este cuadro es para ejemplificar la sensibilidad de las pruebas y hacer mención que la prueba, la PCR, que es cadena de reacción de la polimerasa, que es la prueba genética para detectar el virus, tiene una sensibilidad del 70% en los, aproximada o cercana al 70% en los primeros 7 días. Después la sensibilidad de la prueba de ARN de este virus va disminuyendo y conforme avanzan los días se vuelven más sensibles las pruebas de anticuerpos. Lo ideal sería tener una mezcla de pruebas entre PCR y anticuerpos. Sin embargo, ya hablábamos la vez pasada, eso nos da un margen, algunos falsos negativos que van a quedar en ese 30% donde no se logró detectar el virus. Y tenemos otro problema también que la fase asintomática también no es una fase que no sea nociva, sino que durante la fase asintomática el paciente también puede estar contagiando. Este artículo de la Asociación Americana de Medicina de Estados Unidos es muy bueno, apenas salió hace unos días, y habla acerca de las dinámicas de transmisión de lo que lograron detectar en Taiwán. Y algo importante es que al final ellos lo que hacen es buscar a los nexos, digamos, epidemiológicos, es decir, un paciente está contagiado, COVID positivo, y van a buscar todas las personas que tuvieron contacto con él o ella para darles una cuarentena, ya sea domiciliaria o hospitalaria, dependiendo de cómo esté el paciente. Pero lo importante es que de los 22 casos secundarios que encontraron en relación a los pacientes que eran positivos, todos habían tenido un contacto en los primeros 6 días de contagio, o sea, antes de que se desarrollaran los síntomas en el paciente. Eso nos habla de que tenemos algunas desventajas. Uno, la fase asintomática es contagiosa, el paciente puede contagiar el virus. Y dos, que podríamos, que no es nuestro caso en nuestro país todavía, pero suponiendo que ya tuviéramos acceso a más pruebas para la población en general, podría el paciente tomarse el examen, eh, digamos, hoy y que empiece a desarrollar síntomas en 5 o 6 días. Quiere decir que probablemente tengamos una prueba negativa, por ejemplo, mañana o pasado mañana, y a lo mejor trabajemos sobre un paciente que ya es portador del virus y que es capaz de contagiarlo. Entonces, por eso, ya en este contagio comunitario que tenemos, pues cualquier paciente u operador podría ser un portador del virus. En cuanto a las medidas de protección o equipo de protección personal, este es un cuadro diseñado por la Organización Panamericana de la Salud y aquí lo que recomienda es que para procedimientos generadores de aerosoles, que es el cuadro último de la pantalla, lo que se sugiere es, bueno, un adecuado higiene de manos, gabachones o batas, mascarilla o respirador tipo N95, su equivalente FFP2. Más adelante vamos a hablar de todo ese tipo de nomenclatura. Y gafas de protección ocular y los guantes. Entonces, en nuestro caso, que somos una profesión que genera aerosoles en buena parte de sus procedimientos, ya sea por la pieza de mano de alta velocidad, pieza de mano de baja velocidad, los cavitrones, estos scalers, igual eventualmente van a generar aerosoles, pues estaríamos dentro de ese cuadro inferior generando aerosoles y por lo tanto nuestra vestimenta debería de ir en ese sentido, nuestra protección. Otros datos importantes son la capacidad que tienen los pacientes contagiados sintomáticos de
dispersar el virus. Digamos, si es tos o gotitas de saliva, estas pueden llegar entre 1,5 a 2 metros, pero si es un estornudo podría llegar hasta 6 metros. Entonces tenemos toda esa área de contagio y también recordemos que nuestra pieza de mano va a potencializar en cierta medida eso, o en buena medida, mejor dicho, la dispersión de todas esas gotitas de saliva o aerosoles contaminados o contagiados con el virus. Las gotas, las gotitas, las droplets son las que usualmente entran por la vía respiratoria alta y el spray es el que usualmente se va a depositar a las partes bajas del pulmón. Ahorita vamos a ver las especificaciones para las mascarillas quirúrgicas o la N95. Y aquí vemos un comparativo, tanto a la hora de expulsar en un paciente que esté contagiado. En nuestro caso nos interesa ahorita lo que podríamos protegernos a la hora de ver alguna emergencia odontológica. La mascarilla quirúrgica de 100 partículas logran pasar 25 y en la mascarilla N95, el equivalente europeo FFP2, pasaría prácticamente una partícula nada más. Ahora, la Asociación Americana, Asociación Dental Americana o American Dental Association ya agregó este cuadro como recomendación para sus socios y para todos los que ejercen la odontología en el país. Y hace referencia en este cuadro específico al tipo de riesgo que podría tener el personal de la salud al momento de atender a un paciente en relación al tipo de bioseguridad que decida utilizar. Y aquí está hablando de que se utiliza una mascarilla con gogles o careta. O sea, mascarilla ya sea con gogles o careta. Dice que si se utiliza una mascarilla N95, o sea, con las regulaciones estadounidenses, el nivel de riesgo es bajo. Si se utiliza un equivalente de cualquiera, por ejemplo, las KN95, que son el equivalente de calidad chino, el riesgo sigue siendo bajo. Y si se ocupa una mascarilla quirúrgica, pues el riesgo va a ser moderado de podernos contagiar con el virus. Ahora, algunas diferencias fundamentales en los tipos de mascarillas. Vamos a ver la mascarilla quirúrgica, que es la que convencionalmente usábamos, la N95 y la KN95 o su equivalente a otras controles de calidad mundiales. Por ejemplo, pruebas y aprobaciones. La mascarilla quirúrgica usualmente tiene una aprobación por la FDA. En cambio, la N95, la americana, es evaluada, se realizan pruebas y tiene que ser aprobada por la NIOSH, que es el National Institute for Occupational Security and Health, y la KN95, los equivalentes, pues tienen ahorita aprobación por la FDA debido a la emergencia. En cuanto a las tallas, para la mascarilla quirúrgica no hay tallas, cualquier mascarilla quirúrgica pues la adecuamos a nuestro rostro, pero el sellado no va a ser hermético. En cambio, las N95 requieren, bueno, vienen por tallas, eso es importante para saber cuál es la talla que más se acomoda a nuestra cara en pequeñas, medianas y grandes, tanto en la N95 como en la KN95 o su equivalente. En cuanto a el propósito para el cual fueron creadas, la mascarilla quirúrgica, sobre todo, fue creada para proteger al paciente de nuestros fluidos, sobre todo saliva. Sí nos genera cierta protección a nosotros, pero es muy baja. Sobre todo fue creada para evitar infecciones en el sitio operatorio. En cambio, la N95 y su equivalente reducen el riesgo de que pasen pequeñas partículas aerosoles o gotitas hacia nuestro sistema respiratorio. También es importante buscar las reglas de la OSHA, que es
el Occupational Safety and Health Administration, que también tiene muchos guías para nosotros. Seguimos comparando de acuerdo a estos cuadros. El sellado, en el caso de la mascarilla quirúrgica, pues no tenemos un sellado hermético, es un sellado holgado, digamos, por más que lo adaptemos con el alambrito de la nariz. Y en la N95 o su equivalente de otros países, pues tenemos un sellado ajustado sobre nuestro rostro, hermético, digamos. En cuanto a pruebas de ajuste, o sea, si nos la colocamos bien sobre nuestra cara, en el caso de la mascarilla quirúrgica no hay pruebas quirúrgicas, no hay pruebas para la colocación adecuada. Y en las otras dos, pues sí, vamos a necesitar pruebas para verificar que realmente la mascarilla esté colocada de forma adecuada. El uso, las mascarillas quirúrgicas usualmente son para un solo procedimiento, son descartables. Se dice que tienen una duración de 2 horas. A partir de 2 horas, pues ya podrían estar pasando fluidos desde nuestro cuerpo al sitio operatorio. Y en cuanto al tiempo de uso de las N95, más adelante vamos a ir viendo, pero deberían de ser de inicio pues, descartables. Sin embargo, de acuerdo a los tiempos que estamos viendo, tanto crisis como crisis por la pandemia como desabastecimiento, vamos a ver algunas formas de optimizar la N95 y vamos a ver más adelante el tiempo de duración que tiene la misma y cómo podríamos optimizarlo para utilizar mejor las pocas mascarillas N95 que podríamos encontrar. También existen estas mascarillas elastoméricas. Usualmente la 3M tiene estas elastoméricas que traen filtros a los lados. Estas son muy buenas. Se dice que son P100, o sea que detienen 99.97% de las partículas que quieran entrar o que puedan entrar al respirador o a la mascarilla. Desventaja, a mí se me hace bastante incómoda para utilizarla. Si de por sí ya van a ver que con toda la indumentaria se vuelve complejo, ya con un tipo de estas mascarillas se vuelve un poquito más difícil la comodidad al momento de estar trabajando. Deje ver acá un... Ok. Ok, fue el aviso acá de, de- de Zoom. Si en dado caso nos desconectamos, volvemos a entrar sobre el mismo link a la plática, por favor, si en dado caso hay desconexión. Entonces, ventajas de estas que son reusables, aunque hay que limpiarla, usualmente con soluciones de hipoclorito de sodio al 0.1%. Se puede adaptar bien a la cara. Desventaja que estar cambiando los filtros dependiendo del uso, que es más o menos parecido al uso que le vamos a dar a la N95. Los cartuchos filtran ciertos olores, aunque no es el objetivo de eliminar los olores al 100%. Algunas versiones de estas mascarillas vienen con caretas incluidas y otra opción en el mercado estadounidense o de cualquier primer mundo sería el PAPR, que es Power the Air Purifying Respirator. Son unas caretas que vienen con un sello y aparte traen un purificador de aire. Quiere decir que no estamos respirando el aire ambiente, sino que a partir de ese purificador nos está llegando a nuestra careta. El problema es que están escasas y aparte son muchísimo más caras, pero existe esa opción.
Ahora, la mascarilla N95 ejerce su acción por varios mecanismos. Aquí tenemos varios tipos de mecanismos de filtración, filtración por inercia del impacto, por intercepción, por difusión, por atracción electrostática. Entonces, todos estos mecanismos de filtración o de remoción de partículas eventualmente hacen que las gotitas o el spray queden atrapados dentro de la mascarilla. Una vez que la partícula se pone en contacto con la fibra, es removida de la corriente de aire y sostenida por la fibra, y esta va a ser muy difícil de remover. Ahora en el mercado se vuelve difícil otra vez entender todas las diferencias de las mascarillas que hay, y van a encontrar, por ejemplo, N95 o P100, como ya les mencionaba. Algunas dicen N, algunas dicen R, otras dicen P, y esto puede llegar a generar cierta confusión. Sin embargo, vamos a ir detallando algunas nomenclaturas. Por ejemplo, 95 quiere decir que recolecta hasta el 95% de los aerosoles. 99 quiere decir que recolecta hasta el 99% de los aerosoles. 100 recolecta el 99.97, o sea, prácticamente 100 de los aerosoles. N quiere decir que no es resistente al aceite, R que tiene cierta resistencia al aceite, P que es resistente fuertemente al aceite, y en Europa la nomenclatura, por ejemplo, es FFP, que significa o quiere decir Filtering Phase Pieces. Entonces, en la imagen ven algunas de las que podríamos encontrar en el mercado. Por ejemplo, la de en medio tiene, esta la conseguí yo antes de todo el problema de la pandemia, hace unos meses la había conseguido por algunos problemas con aerosoles o con gases en una zona de trabajo. Pero sí, la calidad es muy diferente a todas las que van saliendo actualmente en el mercado. Debemos de verificar que el tamaño sea adecuado para nuestra cara. Ya dijimos que hay S, M o L, y eso va a ser muy importante para el sellado que se produce en nuestra cara y para prevenir la entrada de gotitas o de sprays durante nuestro tratamiento. Y aquí ven todas las nomenclaturas para que salgan un poquito de la duda. Por ejemplo, ahorita en el país hay mucha KN95, que es digamos, la medida de calidad china. Sigue siendo una N95, pero de China. A lo mejor, bueno, no tardamos en ver coreanas, que eso es KMOL, la nomenclatura para el estándar de calidad. En Europa es FFP2, el equivalente de la N95. En Estados Unidos es N95, con la NIOSH dando el certificado de calidad de la mascarilla N95. Aquí vemos otra vez la P100, que pueden conseguirla también con una careta. Tengo una amiga en México que la ocupa. A mí probablemente se me haría bastante incómodo los filtros para estar trabajando. Sin embargo, cada quien se adapta a lo que tenga a la mano. También tiene la careta, menciona esta amiga, me dice que a veces cuando se sueltan un poquito los arneses en la parte posterior podría haber cierto empañamiento de la careta y perder un poquito el sellado, y eso sería alguna desventaja, pero a lo mejor son problemas técnicos de adaptación a la careta y al respirador o la mascarilla. Hay muchas gentes que se toma foto con su careta tipo snorkel. A mí se me hace extremadamente complicada. Igual el que la tiene a lo mejor pues dice, la puedo ocupar. Sin embargo, la mayor parte de artículos dice que se genera demasiado CO2 en la parte interna. Entonces, en la parte superior deberíamos de generar un adaptador específico para un filtro de aire y posteriormente conectarlo a una fuente de oxígeno para no quedarnos sin oxígeno en la parte interna. Si la dejamos sin ese filtro, obviamente está pasando todas las partículas están pasando a la careta tipo snorkel. Entonces, para mí no es muy recomendable que la utilicemos. Sin embargo, en terapias intensivas sí se está utilizando. Creo que en el ambiente odontológico definitivamente sería complicado el hecho de estar con oxígeno y el hecho de estar... el adaptador, aparte para los filtros, tiene que hacerse
por impresión 3D, entonces creo que es más fácil conseguir ya sea caretas o las otras P100 o las N95 con gogles y careta. Aquí vemos algunos detalles de cómo se debe de ajustar la mascarilla N95 a nuestra cara. Lo correcto, ahorita vamos a ver un video a continuación, es sostener la mascarilla con la palma de nuestra mano y colocar las bandas elásticas por debajo de nuestra mano. Creo que vamos, si hay desconexión, volvemos a conectarnos en el mismo link para seguir con la plática. De todas formas, una vez que la sostenemos en nuestra mano, debería ser la dominante, también puede ser, la no dominante, perdón, también puede ser la dominante, depende de qué tan diestros sean con ambas manos. Al fin y al cabo, la sostienen con la palma y deben de pasar hacia atrás las cintillas del cubrebocas primero, o de la mascarilla, primero la superior y después la inferior. Una vez colocada la mascarilla, deberían de hacer un ajuste adecuado, no de la parte metálica, sino de los bordes laterales para verificar que la mascarilla esté correctamente ajustada. Posteriormente, tienen que hacer inspiración y expiración y verificar que esté pasando aire, pero a través de la mascarilla. Eso es normal, tiene que pasar aire a través de la mascarilla. Donde no debería de pasar aire es hacia los ojos. Si perciben que está pasando aire hacia los ojos, entonces tienen ahí un problema de sellado y probablemente no estén protegidos contra gotitas ni spray. Entonces tiene que tener un sellado adecuado la mascarilla. Y en primer mundo, pues hacen incluso pruebas de olores con ciertas soluciones, olores fuertes equivalentes al vinagre con olores como a banano o manzana y están verificando qué tan capaces son de pasar esos olores a la mascarilla y dependiendo de eso definen si la mascarilla está bien colocada o no.